adéntrate en una narración intrigante y reveladora que nos sumerge en la historia de Micaía y los falsos profetas. En este relato bíblico encontramos una confrontación entre la verdad divina y la falsedad humana, donde la fidelidad del profeta Micaía enfrenta la influencia engañosa de los profetas falsos. En los tiempos antiguos, en la tierra de Israel, reinaba Acab, un rey que había permitido que la idolatría se extendiera entre su pueblo. En aquellos días, la verdad era a menudo oscurecida por las palabras de falsos profetas que buscaban complacer al rey más que servir al Señor. En el tercer año de paz entre Israel y Aram, Josafat, rey de Judá, visitó a Acab. Durante su encuentro, Acab expresó su deseo de recuperar Ramot de Galaad, una ciudad que pertenecía a Israel, pero estaba bajo el control del rey de Aram. Josafat, un hombre piadoso, accedió a ayudar a Acab, pero con una condición: que buscaran primero la guía del Señor. Acab convocó a unos 400 profetas, quienes con voces unánimes aseguraron que el Señor entregaría la ciudad en manos del rey. Sin embargo, Josafat no estaba convencido y preguntó si había algún otro profeta del Señor a quien pudieran consultar. Acab mencionó a Micaías, aunque con desdén, pues nunca profetizaba nada favorable hacia él. Micaías fue traído ante los reyes y, a pesar de la presión para unirse al coro de falsas promesas, se mantuvo firme en la verdad. Reveló una visión del Señor sentado en su trono, con todo el ejército celestial a su alrededor, deliberando sobre el destino de Acab. Un espíritu engañoso se ofreció para hacer una mentira en la boca de todos los profetas de Acab, y el Señor lo permitió para cumplir su juicio sobre el rey que se había desviado. Micaías advirtió que la batalla traería desastre y dispersión para el pueblo de Israel, como ovejas sin pastor. A pesar de la clara advertencia, Acab decidió ignorar la profecía de Micaías y avanzar hacia la batalla. En su arrogancia, creyó que podría escapar del destino profetizado, pero en el campo de batalla, una flecha lanzada al azar encontró su destino en el rey, cumpliendo así la palabra del Señor dada a través de Micaías. Este relato, extraído de las antiguas escrituras, nos recuerda la importancia de buscar la verdad y la guía divina por encima de las palabras halagadoras y las promesas vacías. Nos enseña que, aunque la verdad a veces puede ser difícil de escuchar, es la única que nos puede guiar por el camino correcto. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Jeremías capítulo 23, verso 18. Y así, como Micaías, debemos esforzarnos por ser fieles portadores de la verdad, sin importar las consecuencias, confiando en que la voluntad del Señor prevalecerá. Mientras el rey Acab yacía herido en su carro, el cielo se oscureció y el clamor de la batalla se desvanecía en sus oídos. La sangre fluía lentamente, como un testimonio silencioso de la profecía cumplida. Micaías, aunque encarcelado por decir la verdad, sabía que su deber había sido con Dios, no con los deseos de un rey. La noticia de la muerte de Acab se extendió por todo Israel, y las palabras de Micaías resonaron en los corazones de aquellos que habían dudado de su veracidad. El rey Josafat, al regresar a Judá, se lamentó por haberse unido a Acab en la batalla, reconociendo que solo la palabra del Señor es digna de confianza. El relato de Micaías nos enseña sobre la valentía de mantenerse firme en la verdad, incluso cuando el mundo entero parece estar en contra. Nos recuerda que la verdad de Dios prevalecerá, sin importar cuán poderosos parezcan aquellos que promueven la mentira. Entonces dijo Micaías: «Vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré». Segunda de Crónicas capítulo 18, verso 13.
Así como Micaías, estamos llamados a hablar la verdad con valentía, sabiendo que nuestra fidelidad está en manos de un Dios justo y soberano. La historia de Micaías y los falsos profetas no termina con la muerte de Acab. En las calles de Samaria, el pueblo murmuraba sobre los eventos recientes. La verdad de Micaías había prevalecido y muchos comenzaron a cuestionar las palabras de aquellos que habían profetizado falsamente en nombre del Señor. Los falsos profetas, una vez reverenciados y temidos, ahora enfrentaban el escrutinio y la desconfianza de la gente. Sus promesas vacías habían sido expuestas y su influencia se desvanecía como la niebla al amanecer. La justicia divina había brillado a través de la oscuridad de la decepción. Mientras tanto, en la prisión, Micaías permanecía firme en su fe. Aunque encerrado entre cuatro paredes, su espíritu era libre, sostenido por la certeza de haber hablado la verdad. Su ejemplo inspiró a otros a buscar la sabiduría y la guía de Dios, en lugar de seguir ciegamente a líderes corruptos. Y enviaré a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Mateo, capítulo 23, verso 34. Este versículo refleja la realidad de aquellos que, como Micaías, enfrentan persecución por defender la verdad. La historia nos invita a reflexionar sobre el valor de la integridad y la honestidad. Nos enseña que, aunque la mentira pueda parecer triunfar por un tiempo, la verdad siempre encontrará su camino. Y aquellos que se mantienen fieles a la verdad, aunque sean castigados por ella, serán recordados y honrados por su valentía. La historia de Micaías y los falsos profetas continúa resonando en la memoria colectiva del pueblo de Israel. La verdad, aunque a veces tarda en ser reconocida, se alza finalmente como un faro de luz en la oscuridad de la decepción y la corrupción. En las semanas y meses que siguieron a la muerte de Acab, el reino de Israel se sumió en un período de reflexión y cambio. Los falsos profetas, que una vez caminaron con arrogancia por los pasillos del poder, ahora eran vistos con desdén y desconfianza. La gente comenzó a buscar líderes y consejeros que valoraran la honestidad y la justicia sobre la adulación y la ambición personal. Micaías, liberado de su prisión tras la muerte de Acab, fue recibido como un héroe por aquellos que habían reconocido la verdad en sus palabras. Su valentía y su compromiso inquebrantable con la verdad inspiraron a muchos a seguir su ejemplo. Buscando la sabiduría y la guía de Dios en todas sus acciones, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc, capítulo 2, verso 20. Este versículo nos recuerda que, en presencia de Dios, debemos acercarnos con reverencia y humildad, reconociendo que su conocimiento y su justicia están más allá de nuestra comprensión. La historia de Micaías es un testimonio del poder de la verdad y de la importancia de mantenerse firme en la fe, incluso frente a la adversidad. Nos enseña que la integridad y la fidelidad a los principios divinos son valores eternos que trascienden el tiempo y las circunstancias. La historia de Micaías y los falsos profetas se convierte en una poderosa alegoría de la lucha entre la verdad y la mentira. Una narrativa que trasciende el tiempo y se arraiga en el corazón de cada creyente. A medida que el reino de Israel se enfrentaba a la realidad de un futuro sin Acab, la gente comenzó a valorar la honestidad y la sabiduría sobre la adulación y la falsedad. Los falsos profetas, desacreditados y avergonzados, se dispersaron y algunos buscaron el perdón por sus engaños. La palabra de Micaías, en cambio, se extendió como un eco de esperanza y rectitud.
Su legado no era solo de profecía, sino de un compromiso inquebrantable con la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, verso 32. Este versículo resuena con la historia de Micaías, recordándonos que la libertad verdadera viene de seguir la verdad. No importa cuán impopular o peligrosa pueda ser, la influencia de Micaías creció y su vida se convirtió en un testimonio viviente de la fidelidad a Dios. Los líderes que vinieron después de Acab buscaron consejeros como Micaías, hombres y mujeres cuya lealtad estaba con Dios antes que con los reyes. Con el paso del tiempo, la historia de Micaías se convirtió en una leyenda entre el pueblo de Israel. Su valentía y su compromiso con la verdad se enseñaban de generación en generación, recordando a todos la importancia de la integridad y la fe en Dios. Los descendientes de aquellos que habían sido engañados por los falsos profetas aprendieron a valorar la sabiduría y a discernir entre aquellos que hablaban por ambición y aquellos que eran verdaderos mensajeros de Dios. La justicia y la verdad se convirtieron en los pilares de la comunidad, y los líderes eran elegidos por su carácter y su fidelidad a los principios divinos. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 24 al 25. Este versículo refuerza la idea de que, aunque las personas y sus palabras pueden fallar, la palabra de Dios es eterna y confiable. La influencia de Micaías también se extendió más allá de las fronteras de Israel. Historias de su coraje y su fe llegaron a otras naciones, inspirando a muchos a buscar la verdad y a vivir con rectitud. Su legado se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que enfrentaban la opresión y la injusticia. La narrativa de Micaías y los falsos profetas se convierte en una parábola atemporal sobre la búsqueda de la verdad en un mundo lleno de engaños. A medida que la historia de Micaías se transmitía de boca en boca, su mensaje de integridad y fe inquebrantable en Dios se arraigaba profundamente en la conciencia del pueblo. Los años pasaron y la figura de Micaías se elevó a un estatus casi mítico. Se convirtió en el arquetipo del profeta valiente, aquel que, a pesar de la adversidad y la persecución, permanecía inquebrantable en su compromiso con la verdad. Su historia inspiró a poetas, artistas y pensadores quienes vieron en él un modelo de la resistencia contra la corrupción y la falsedad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos capítulo 4, verso 12. Este versículo encapsula la fuerza transformadora de la verdad que Micaías defendió. Una verdad que penetra en lo más profundo del alma y divide lo justo de lo injusto. Con el tiempo, la lección de Micaías se convirtió en un pilar para las comunidades de fe. Los líderes religiosos y laicos por igual reflexionaban sobre su historia, buscando en ella la sabiduría para guiar a sus seguidores por el camino de la rectitud. La historia de Micaías se enseñaba a los niños, no solo como una lección de historia, sino como un manual de vida, un ejemplo de cómo vivir con honor y dignidad. La historia de Micaías y los falsos profetas, rica en enseñanzas y simbolismo, continúa desplegándose como un tapiz que abarca la eternidad. Cada hilo representa una lección sobre la importancia de la verdad y la justicia, y cómo estas virtudes son fundamentales para una sociedad recta y piadosa. Con el transcurso de los años, la figura de Micaías se convirtió en un icono de la resistencia contra la corrupción y la mentira. Su historia fue contada en sinagogas y hogares, en campos y mercados, recordando a todos que la verdad es un tesoro que debe ser protegido y defendido con valentía. Guarda la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Proverbios capítulo 23, verso 23.
Este versículo nos insta a valorar y preservar la verdad por encima de todas las cosas, pues es la base de la sabiduría y la comprensión. La influencia de Micaías trascendió también el ámbito religioso, llegando a ser un ejemplo en el mundo de la política y la justicia. Los jueces y gobernantes reflexionaban sobre su historia, buscando en ella la inspiración para actuar con equidad y sin favoritismos. Impregnada de significado y sabiduría, se convierte en un faro de luz para todos aquellos que buscan la verdad en un mar de incertidumbre. A lo largo de los siglos, su mensaje de integridad y fidelidad a Dios ha inspirado a innumerables almas a mantenerse firmes en sus convicciones, incluso frente a la adversidad. En la actualidad, la figura de Micaías se erige como un símbolo de la lucha contra la desinformación y la manipulación. En una era donde la verdad a menudo se ve distorsionada por intereses personales y políticos, su historia nos recuerda la importancia de buscar la verdad con diligencia y defenderla con valentía. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Este versículo nos anima a estar listos para defender nuestras creencias y la verdad que abrazamos, haciendo eco de la firmeza de Micaías ante los reyes y los falsos profetas. Se convierte en una metáfora de la eterna lucha entre la luz de la verdad y las sombras de la mentira. A medida que su historia se entrelaza con el tejido de la historia humana, se convierte en un testimonio de la resistencia del espíritu humano frente a la adversidad y la decepción. En la era moderna, la figura de Micaías resuena particularmente en aquellos que se enfrentan a la desinformación y la manipulación mediática. Su historia es un recordatorio de que, incluso en la era de la información, la verdad es un bien precioso que debe ser buscado con diligencia y defendido con coraje. Por tanto, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios capítulo 4, verso 25. Este versículo nos llama a vivir en autenticidad y transparencia, reflejando la honestidad que Micaías personificó. Al concluir nuestra reflexión sobre la maldición de Micaía y los falsos profetas, somos confrontados con la importancia de la verdad y la integridad en nuestra búsqueda espiritual. Esta historia nos recuerda que las consecuencias de la falsedad profética son graves y reales y que debemos discernir con sabiduría entre la verdad y el engaño en nuestras vidas. Que este relato nos motive a buscar la verdad con diligencia y a permanecer fieles a Dios en todo momento, resistiendo las tentaciones de la falsedad y la manipulación. Que podamos aprender de las lecciones de la historia de Micaía y encontrar el camino hacia la verdadera luz y la sabiduría que solo provienen de Dios.